nos pide el favor de mirar. Entonces voy a ir acá al trabajo, a la guía. Y el último punto, entonces, este de acá es el que me dices, Elkin, que tienes duda, el 3. Sí, profe, quiero saber qué es sentido horario y dice, realiza una rotación a la figura de centro U y ángulo de 90 en sentido horario. Quiero saber qué es sentido horario y centro U y para qué sirven esos que están con la R y en la coma entre paréntesis. Profe, Perfecto. ¿puedo decir? Claro, ayúdame a explicarlo si tú lo sabes, dale. Alejandro, tienes la palabra. Alejo. Ya, profe, acá empezó a fallar un poco la señal, pero bueno. Elkin, cuando dice el sentido horario o inhorario, es que se sigue el sentido de las manecillas. Si dicen al horario, pues se va girando a la derecha y a la izquierda. En el sentido inhorario se gira a la izquierda y cuando es horario se gira a la derecha. El centro U, o como se le quiera llamar, es el punto desde el que se gira la figura y donde está, por ejemplo, U entre paréntesis, coma, cierra paréntesis, es donde toca poner las coordenadas de donde queda la figura. Muy bien, Ok. muy bien. ¿Listo? De todas maneras te voy a explicar, pero mejor no lo hubiera podido decir. Te voy a ayudar, es con una vista gráfica de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si ustedes que tienen a internet pueden hacerlo también por internet por GeoGebra Clásico, que es una aplicación de Google que permite hacerlo de geometría. Entonces, voy a hacer un rectángulo cualquiera, ¿sí? No necesariamente el mismo que tienes ahí y voy a explicar ese punto cómo lo haríamos ahí. Entonces, ahí está abriendo. Automáticamente siempre nos va a dar un plano cartesiano. Entonces, ese plano cartesiano lo voy a correr acá y más o menos en las coordenadas voy a colocar un rectángulo acá. Aquí obviamente no me va a poner la U, ¿sí? Sino me va a poner otro numerito. Entonces, lo que explicó Alejandro es como si yo recortara el rectángulo y lo girara al revés del reloj o al derecho del reloj. Entonces el reloj, ¿cómo anda? Anda de esta manera como está girando mi mouse, ¿cierto? Gira de esa manera. Entonces si te dicen sentido horario, es que rote así. Ahora, 90 grados es cuando coloque sus manos arriba, suba las manos como cuando está en educación física. Ahora, bájelas hasta el hombro, gire la mano hasta el hombro. Cuando tú haces ese movimiento en 90 grados, ¿sí? Que va desde la cabeza hasta que quede en línea con el hombro. Esos 90 grados. Quiere decir que aquí esta figurita va a rotar 90 grados, entonces este lado BC va a girar y va a quedar acá. Entonces tengo aquí, este es como si fuera mi brazo, va a bajar aquí a mi tronco. Entonces, cuando el brazo está aquí estirado, va a girar al tronco, giró 90 grados porque aquí va a quedar el ángulo de 90 grados. Y mira cómo lo hago con la aplicación de Google. Entonces le coloco rotación. Quiero rotar qué figura. Yo quiero rotar todo ese polígono, que este sea el punto. Y me pregunta cuánto. Entonces yo le digo 90 grados. Y mira que el computador también nos dice en sentido antihorario, automático él tiene sentido antihorario. Yo le digo, no señor, yo quiero que lo rote en sentido horario. Y en sentido horario, mira lo que hizo. Como si lo hubiera recortado ahí y rotó a este lado. Y si ves que en la guía, aquí te aparecían unas marquitas de apóstrofe, quiere decir que donde van a quedar las nuevas figuras. ¿Listo? Eso es donde van a quedar los nuevos puntos. Entonces tú dices, el U pues quedó ahí mismo, porque mira que si lo comparo, espérate, voy a revisar si estamos grabando, sí. Cuando rotamos, este queda aquí mismo, pero la A, mira que la A como rotó, como si fuera la mano arriba y la mano que giró, la A cambió de lugar. Entonces la A aquí tenía coordenadas 2,5, pero aquí cuando rotó la mano quedó en coordenadas 3,4.
¿Sí ves? Y le colocan el apóstrofe, se le llama apóstrofe, se le coloca esa comita, indicando que es donde quedó ahora la figura, donde quedó ahora el punto. Ahora tengo este C, como bajó, lo coloqué acá. El D, como bajó, lo coloqué acá. ¿Listo? Elkin, ahora sí, ¿claro? Sí, señora. Perfecto. Entonces lo mismo vas a hacer con ese, que dice la rotación, 180 grados. Rotar 180 grados, entonces es que queda mirando para el otro lado, ¿sí? Que queda mirando para el otro lado en sentido antihorario. Entonces, al revés del reloj, quiere decir que la figura, en lugar de rotar, así como el reloj, va a rotar para abajo. Mira esta figura que va a rotar 180 grados. Entonces me voy a devolver y voy a decirle, voy a hacer otra por acá para que la veas. Voy a hacer otra figura acá. Y los que tienen la fortuna de tener computador, atrévase a seguir los pasos. Oigan, la profe, ¿dónde fue que hizo clic? Yo voy a hacer lo mismo y lo logras. Entonces, esta la voy a rotar 180 grados. Entonces voy aquí a rotación, toco este punto y le digo 180 grados. Ah, bueno, entonces antes me toca es darle otra vez rotación. Digo, este polígono quiero rotarlo 180 grados. Y me pregunta en sentido horario o antihorario. Voy a dejarlo antihorario y me quedó la figura para el otro lado. Dio una vuelta de 180 grados. Mírenla ahí. ¿Listo? Sí, Bueno, ya la vi. perfecto. Listo. Entonces ahora sí, ya con ese referente puedes ahí hacerlo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a este ejercicio. Hoy vamos a revisar la tercera parte de la guía, que es hablar de sólidos geométricos, ¿sí? Hablar de los cuerpos geométricos del volumen. Es una guía muy cortica esta última actividad. Y lo primero que te proponen es que construyas una figura en origami. Aquí construyeron esta estrellita, una estrellita muy sencillita de hacer. ¿Cómo fue la idea? Primero, eso significa doble. Entonces, que doble el papel debe ser un cuadrado. Entonces, tú puedes construir un cuadrado con una hoja de papel cuadriculado o conseguirte una hoja de papel de origami de colores, ¿sí? Pero puede ser una hoja de papel cuadriculado. ¿Quién sabe una estrategia con una hoja de cuaderno? Una hojita vieja de cuaderno. ¿Cómo puedo hacer un cuadrado con una hoja de cuaderno si yo no tuviera papel iris? ¿Quién sabe la estrategia? ¿Ninguno? Entonces, ¿tú qué haces con la hoja de papel? La doblas, este pedazo de arriba lo colocas sobre este pedazo de abajo y te queda formado un rectángulo, un triángulo. Y por la marquita que queda ahí, lo recortas y cuando veas te queda un cuadrado automáticamente. ¿Listo? Entonces, cualquier hoja de papel te sirve para armar un cuadrado. Cuando tengas un cuadrado, te dice dóblelo en X, luego aquí que lo vuelva a doblar en X y finalmente aquí le está diciendo vuélvalo, ármelo como un triangulito, doblele este y doblele el otro puntico y levántele como las esquinitas para que le quede esta estrella. Si alguno quiere buscar un video de cómo hacer una figura en origami, puede buscar en internet. Yo tengo un conocido que se llama, dice es Vuelta al mundo en 80 papeles y él explica paso a paso cómo se hace ese origami. Entonces puedes buscar cualquier imagen, no solamente esa, cualquier figurita que tú quieras hacer por internet, que puedas hacer ahí en origami. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos ahora sí a empezar con los cuerpos geométricos. ¿Quién quiere ayudarme a leer, por favor? Listo, Yo. dale. Hoy vamos a estudiar. Dale. Profe, ¿será que me puedes volver a Hoy, explicar? ¿Qué te hoy explico? vamos a estudiar. Listo, dale. Lo de ahorita es que me había apagado el celular. Tranquilo, que la grabación quedó, entonces ya revisas esa partecita de lo anterior que expliqué, ¿listo? Sí, señora. ¿Y si podrías colocar otra vez la compartida de pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? Pues aquí no se ve, profesora. Sí, Listo, voy a mirar.
Voy a reanudar la presentación. Listo, ya empezó a volver a cargar. Ya, ahora sí ya ven mi pantalla. Sí, señora. Perfecto, listo, gracias. Ahora sí, ¿quién es el que dijo que iba a leer? Yo, profe, sí. Listo, dale, Delkin, duro. Cuerpos geométricos. Hoy vamos a estudiar cómo podemos calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Para ello comenzaremos recordando la definición de cuerpo geométrico. Definición. Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces de concebir, el cual ocupa un volumen en el espacio, es decir, tiene 3 dimensiones: ancho, alto y largo. A diferencia Listo, de las figuras, las cuales no tienen volumen. perfecto. Entonces, las figuras, los sólidos geométricos son cualquier figura en 3D. ¿Sí? Usted es una figura en 3D porque se puede coger la mesa de su casa, cualquier elemento. En cambio, un cuadrado, un rectángulo es una figura plana que uno no la puede coger, ¿sí? Un cuadrado, muchas veces se le dice a un cubo un cuadrado, pero es que un cuadrado tú no lo puedes coger porque está en 2 dimensiones, o está dibujado en el piso, o está en una pared, o está en el techo, o está en algo, pero tú no lo puedes coger. En cambio, una figura en 3D sí la puedes coger y sabes que tiene un ancho, un alto, un largo, ¿vale? Apaguemos micrófonos para que no nos quede interferencia en la grabación. Entonces, vamos a mirar y a clasificar. La clasificación. Hay 2 tipos de cuerpos geométricos, los poliedros y los no poliedros o cuerpos redondos. Los poliedros son todos los que sus caras son planas. Díganme ejemplos de poliedros con esa indicación que les doy. ¿Qué ejemplos de poliedros ustedes han visto en la vida real? Profe. El cubo, listo. El ¿Qué triángulo. electrodoméstico? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Triángulo. Triángulo no. El triángulo Triángulo. es figura en 2D. El triángulo no porque es figura en 2D. Estos son los que yo puedo coger. Entonces, un cubo, o sea que un dado tú lo puedes coger que es un cubo. ¿Qué otra figura puedes coger? Un edificio es algo que tú puedes coger, tiene largo, ancho y alto, y todas sus caras son planas, ¿sí? La mayoría de los edificios, porque no todos los edificios son caras planas. La Profe, nevera de su casa, la nevera es plana, las caras son planas, entonces eso es un poliedro. Otro, profe, ¿sirve cilindro? el cilindro, buenísima tu acotación. El cilindro, que puede ser un tubo, por ejemplo, el cilindro no es poliedro, sino es este grupo que les decía acá, los no poliedros o cuerpos redondos. Entonces, en los no poliedros o cuerpos redondos está el cilindro, está la esfera y está el cono, como el del helado en galleta. Son los tres más conocidos de cuerpos que no son poliedros, porque sus caras no son planas, sino son curvas, ¿sí? Entonces, a continuación veremos distintos grupos de geométricos y entonces nos van a hablar aquí de los poliedros. Entonces nos hablan del tetraedro. El tetraedro es una pirámide donde las 3 caras son triángulos equiláteros, ¿sí? Y el señor Platón se dio cuenta que nomás podían existir 4 poliedros cuyas caras fueran todas iguales. Entonces, una, el tetraedro; otra, el cubo, que ese lo conocemos todos; otra, el octaedro. El octaedro es como 2 tetraedros, uno puesto encima del otro. Les voy a mostrar aquí una foto. Voy a mirar si aquí la guía la tiene o se nos pasó por espacio colocar la imagen de los sólidos platónicos. No, no la tiene. Entonces le voy a buscar ahí en Google. Yo le voy a poner sólidos platónicos. Y fue porque los trabajó y los estudió mucho un señor llamado Platón, ¿sí? Entonces, miren aquí en imágenes, se las voy a mostrar.
Esos son los sólidos platónicos, solo son 5. Entonces el tetraedro, mire lo que les decía ahorita, es una pirámide donde todas las caras son triángulos y los triángulos son equiláteros. El hexaedro o cubo es este, todas son iguales. El octaedro tiene 8 triángulos equiláteros, entonces como si fuera una pirámide por arriba y por abajo. Muchas pirámides cuando ha llovido y todo y se reflejan en el agua, da esa imagen del octaedro real. El icosaedro tiene parecido al balón de fútbol, pero son pentágonos, son 2, 3, 4, 5 pentágonos iguales que se ponen y nos forma el icosaedro. Y aquí está esta otra que es de triángulos equiláteros, que es el icosaedro. Solamente hay 5 sólidos platónicos en la realidad. ¿Listo? Esos son los sólidos que son con todas sus caras iguales. Entonces, volviendo aquí a la guía, nos van a hablar aquí de los poliedros, nos hablan del cubo. Entonces, alguien diferente a Elkin, que nos lea el cubo. ¿Quién dijo yo? Dale. Dale, ¿qué dijiste? Profe, Leo, Sí, dale. El cubo. cada uno de los líneas donde se encuentran dos caras de cualquier cuerpo geométrico se determina arista. En el caso del cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Por tanto, para calcular el área, como tiene 6 caras iguales y el área de cada una es lado por lado o lado al cuadrado. A por A, entonces el área será 6 veces el área de una de sus caras. Por otro lado, el volumen será lado al cubo. Ok. A ver, ahí, súper. Entonces, este de acá, esta figura que ustedes ven acá, ¿qué dicen? ¿Este es un cubo o no es un cubo? Un cubo es un dado. ¿Le ven cara de dado o no le ven cara de dado? No, señora. No, No, ¿cierto? Entonces, un cubo, todas sus aristas son iguales. Entonces, este lado mide igual que este porque como son cuadrados idénticos, entonces estos son lado, lado, lado y lado, todos son idénticos, ¿de acuerdo? Entonces, el área superficial será el área de uno de los cuadrados que lo forman multiplicado por 6 porque los 6 son iguales. Entonces, por eso aquí dice el área será 6 veces el área de sus caras, porque todas son cuadrados, entonces con que yo encuentre el área de uno lo multiplico por 6 porque un dado tiene 6 caras, ¿vale? Y el volumen es mirar cuántos cubitos caben adentro. Entonces, ¿cómo encuentro? Se multiplica largo por ancho por alto. Como todos son iguales, entonces por eso será A por A por A. La A no es que yo multiplique las letras. La A me está diciendo que ahí puede ir cualquier número. A eso se le llama variable. Entonces será A por A por A. Si fuera 2, 2 por 2 por 2, nos daría 2 unidades cúbicas. Listo. El octaedro es un cuerpo que es igual, parecido al cubo, pero los lados son rectángulos, ¿sí? Como este de acá, son rectángulos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos rectángulos hay de este mismo tamaño? ¿Cuántos creen que hay de este mismo tamaño que estoy señalando? Del lado A, dime, ¿Dos? ¿qué dices? 2, 4. el de adelante y el de atrás. El de adelante y el de atrás son iguales. Entonces solamente 2. El área de la tapa es igual al área del piso. Entonces ahí tengo otra pareja. Y el área lateral es igual a esta otra área lateral. Ahí tengo 3. Entonces por eso aquí dice A por B quiere decir el área de una cara. B por C
Entonces, B por C, el lado de las laterales. B por C, el lado de B y C. B y C laterales, A y C es la de adelante y atrás. A y B son la del piso y la del techo. Y 2 veces porque hay una pareja, ¿vale? Entonces tenemos que sacar el área lateral multiplicando ahí. El volumen es multiplicando largo por ancho por alto, entonces multiplico lo que me dé largo, lo que me dé ancho y lo que me dé alto. ¿De acuerdo? Ahora, Sí, señora. el prisma. Ve leyendo el prisma, por favor. El prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y paralelas que reciben el nombre de base y que puede ser cualquier polígono, un cuadrado, un hexágono, un heptágono y cuyas caras son paralelogramos. El más común es el caso del prisma rectangular, cuyas caras son rectangulares. El área y el volumen se calcularán utilizando las siguientes fórmulas. Listo, entonces, ¿cuáles son las fórmulas? El área de la base. ¿Por qué nos dice que es diferente? Si la caja, esta es una caja, si la caja fuera de base un cuadrado, pues yo encuentro el área del cuadrado y lo multiplico por la altura. Eso sería para el volumen, ¿no? Área de la base por la altura. Pero no, si la figura no es un cuadrado, sino un rectángulo, entonces largo por ancho, encuentro el área de la base por la altura. No, no es un cuadrado, es un triángulo como esas chocolatinas de Toleón que son un triángulo y sube, entonces ahí tengo que encontrar el área del triángulo y por la altura. Entonces siempre es el área de la base por la altura. Y el área superficial es encontrar el área de cada una de las caras que lo componen. Entonces aquí le están diciendo, lo que tiene que hacer es el perímetro de la base, como si rompiera aquí y le quedara la cartulina. Entonces el perímetro de la base, o sea, sumar todo esto, ¿cuánto le da? Multiplicarlo por la altura y me va a dar el área del gran rectángulo que forma las caras laterales. Y a eso le sumo el techo y el piso, que es 2 veces el área de la base. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿Sí? Eso nos toca más que todo con ejemplos. Voy a mirar las actividades y a partir de las actividades me empiezo a devolver acá porque si no se empiezan a perder porque es mucha información si no hay actividades. Entonces nos dicen, por ejemplo, acá, la primera actividad. Deme un segundito, voy acá a una cosa, un minutico, ya vengo. Un minutico, ya vengo. Mami ya puede cambiar el nombre. Ya me voy a salir. Chao. Listo, ya volví. Aló. ¿Me están escuchando? Sí, señora, profe. Sí, Listo. profe. Perfecto, listo. Dice ahora, una piscina tiene 8 metros de largo y 6 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad. Miren acá el dibujo de la piscina, los 8 metros de largo, los 6 de ancho y el 1.5 de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 6, este es el símbolo de euros, ¿sí? Este es el símbolo de euros que es la moneda de Europa, ¿vale? Entonces, a razón de 6 euros el metro cuadrado. Pregunta, ¿cuánto costará pintarla? Entonces, para pintarla tú tienes que saber cuánto se te va en la pintura de esta pared de la piscina, de la pared de atrás, de la pared de al lado, del lado y de la del piso. Pregunta, ¿en la piscina tengo que pintar el techo de la piscina? Imagínense la piscina sin agua. No. No tengo porque es que ahí hay agua. Si yo la pinto, pues es porque hay una pared, no hay piscina. Para que haya piscina, este espacio no existe, este techo no existe. Entonces tengo que encontrar el área Profe, qué pena, de ¿me este. podrías repetir? Es que no te alcancé a escuchar. Listo. Entonces te vuelvo a repetir. Esta es una piscina, ¿vale? Haga de cuenta una caja. Entonces,
llenemos la caja de agua, ya no la imaginamos llena. Pero antes de llenarla, nos tocó pintarla para impermeabilizar y que no se vaya a pasar el agua por las paredes ni nada. Entonces, para pintarla, necesitamos calcular cuánta plata se va. Para eso, venden los galones de pintura que alcanzan para el metro cuadrado, solo pintar un metro cuadrado vale 6 euros. Entonces vamos a mirar cuánto se necesita. Entonces, primero, ¿cuál es el área del piso? ¿Quién me dice cuál es el área del piso? El área del piso, ¿cuál sería? El piso, ¿qué figura geométrica es? Un cuadrado. Pues No, un rectángulo. Un rectángulo, ¿sí o no? ¿Qué es un rectángulo? Un Sí, rectángulo. perfecto, es un rectángulo. Entonces, denme en un segundo, voy a abrir aquí el tablero y lo voy a colocar ahí y voy a explicar desde el tablero. Entonces voy a pasar ahí la figura del cubo no, sino de la piscina y la coloco. Entonces, que cargue, ya. Ya la traje para acá y ya la colocamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el área de este piso? Ah, el área de ese piso es 6 por 8 porque es un rectángulo, ¿cierto? Y 6 por 8, ¿cuánto me da? 48, ¿qué? 48. Metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el área de este rectángulo? El área de este rectángulo de esta pared. Tengo que multiplicar ahora ¿quiénes? 6 por 15. 6 por 15, no. Casi le da, casi le da. 6 por 1.5, porque no es lo mismo 15 a 1.5. Esta es una piscina de 1,5 metros de alta. 15 metros de alta, imagínense, sería casi un edificio. Entonces, 1.5 metros. Calculadora ahí, o la mente, ¿cuánto nos da 1 por 6 por 5? 6 por 5. 6 por 5. 30. 30. 0 y van 3. 6 por 1, 6. Y 3, 9. Y como tiene una cifra decimal, coloco acá. O sea que me dan 90 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, perdón. 9 metros cuadrados tiene esta pared. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta pared en una piscina es lo mismo que esta pared? No, porque este es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces aquí va también a medir 6 y aquí también va a medir 1.5. ¿Sí? Aquí esta es igualita a esta. Estas dos son igualitas. Entonces por eso esta la pongo por 2 porque hay dos paredes iguales. O sea que 9 por 2, ¿cuánto me da? 18. 18 metros cuadrados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. Hay que he averiguado el área del piso, el área de las paredes laterales. ¿Qué me hace falta? ¿Qué paredes me hacen falta? ¿Qué paredes me faltan en la piscina pintar? La base ya es esta. Ah, no, La mentira. de lateral es esta. ¿Cuáles me faltan por La- pintar? no, ¿La de qué? las paredes ya. Las paredes, esta que estoy señalando acá de rojo, esa me falta pintarla. Y la del frente, ¿sí? Ahí como es perspectiva, uno se confunde con la imagen, pero asociándolo a una piscina de real, dice, ah, me falta esta del frente y la de atrás. Entonces voy a dibujar la pared aquí del frente y de atrás. Son iguales, ¿cierto? Porque juntas son iguales. ¿Cuánto mide aquí de ancho? 8. Listo. Y de alto,
Aquí mide 8. ¿De alto cuánto mide? 1. 1. Dale, sin miedo. Y si le quedó mal, le digo, pues se equivocó y ya, no pasa nada. De ¿Cuánto? alto, 1.5. Perfecto. Y como son dos iguales, al resultado que me dé esta área me toca multiplicarlo por 2. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a multiplicar 8 y no vamos a decir respuestas por 1.5. Y si no digo la respuesta porque si no le estaría dando todo, tin, tin, tin. Y ese resultado que le dé lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas ahora a decir, ya sé cuántos son los metros cuadrados de todo, voy a sacar los metros cuadrados de toda la figura. Entonces, de más esta que me dio, y me va a dar un total de metros cuadrados. Entonces, vaya a sumar esos que están de naranja. Cuando me dé ese valor, lo multiplico por 6. ¿Por qué? Porque cada metro cuadrado cuesta 6 euros echarle pintura, porque es una pintura súper especial por ser una piscina. Entonces tengo que multiplicar eso, esa suma que me dé por 6 y me va a dar el valor total. ¿Listo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. Y la última Bueno, actividad, mire que no son más actividades, es muy cortica esa actividad. La última actividad es pensar lo mismo. Tienes esta figura y tienes que encontrar, no dice el área superficial. Ah, perdón, me salté aquí una. Los litros. Los litros de agua que necesita para la piscina es multiplicar largo por ancho por alto. O sea, tienes que multiplicar estos tres números. Y esos son los litros, ese número que me da son los metros cúbicos. Y cuando tengan ese dato, les explico cómo pasarlo a litros. ¿Listo? Si multiplican estos tres, le va a dar los metros cúbicos y luego le miramos la equivalencia a litros, ¿vale? Ahora, vamos con el número 2. Encuentra el área superficial. Entonces, para eso tengo que encontrar el área de este hexágono. Entonces, nos vamos a ir aquí a ver si nos dice el área de un hexágono. Entonces, el área de un hexágono, lo miramos por acá si nos lo dieron en la guía. No. El área de un hexágono, yo les mando en un ratico la fórmula de cómo encuentro la fórmula del área de un hexágono. ¿Listo? Y con ese referente decimos, este es un rectángulo, ¿cierto? Este es un rectángulo. Mide 12. Entonces será 12 por 25. ¿Y cuántos de esos hay? ¿Cuántos de estos rectángulos hay iguales ahí en esta figura? 7. 7, contémoslos. 1, Ah, no. 2, 3, 4, Sí. 6, 6. Entonces encuentro el área de 1 y lo multiplico por ¿cuánto? 6. Por 6. Y a ese resultado le sumo el área de la base y el área de la altura. Ahorita les mando por foto cómo encuentro el área de la base y de la altura y sumo esos resultados. Y allá me salió el área superficial. Y el volumen es multiplicar a ese resultado del área por 25 y esa será el total del volumen. ¿Vale? Y en la guía que tienen que hacer entonces, van a pasar la información que está acá, no necesariamente toda copiada de la letra, puede hacer un resumen de eso, hacer un cuadrito, sacar como lo más importante, poner un ejemplo, no, que no nos quede con tantas letras, sino dice, oiga, si esta caja midiera por acá 2, si midiera por acá 5, si midiera por acá 3, reemplazan la fórmula y cuál sería entonces el área y cuál sería el volumen, ¿sí? Que te quede la información en tu cuaderno, pero entendiéndola, ¿vale? Y pasas esa información ahí y solucionas los dos ejercicios que van acá. Y esa sería toda la última guía y ya con eso finalizaríamos lo de tercer bimestre. ¿De acuerdo? Sí, señora profe. Listo, listo. Entonces, ahora sí, ya vamos a detener la grabación.